Amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sean bienvenidos a Audiolibros HN. Hoy tenemos saludos especiales desde los comentarios, y son para Iván Martínez, Salvador González, Reyes Mencías, Vilcito, Jaime Cortés, Eder Lara, Dinelia López, Sergio Bolaños, Reyes Torres, Guillem Veras, Eduardo Cruz, Vicente Romero, Jairo Hernández, César Salas, Bolívar Santos, Manuel Gutiérrez, Elpec Martínez, Rafael Mesa, Rey Ospina, Marisabel López, Alan Eguic, Nicolás Cruz, Guillermo Rivera, Juan Isidro, Walter Barbosa, GDL 4299, Elías Vargas, Marco Mera, Héctor Romero, Gabriel Rondón, Óscar Miranda, Soy Kire, Alejandro Terán, Álvaro Gutiérrez, Juan Carlos Guira, Alex Mendoza, y saludos especiales para Leighton Cabrera, Óscar Aliaga. Y saludos especiales para todos ustedes que, día a día están aquí para que compartamos juntos esta increíble novela. Un abrazo. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje a través de las fascinantes novelas web. Y no olvides comentar, #MaestroWade en los comentarios, para saludarte en un próximo video. Empecemos. Capítulo 7183. Cuando el portavoz corrió a la Casa Blanca. La noticia de su despliegue secreto de tropas en la Antártida y del maltrato a los miembros del equipo de investigación japonés ya había sido noticia. Este escándalo fue tan impactante que la atención mundial que atrajo fue absurda. La razón principal es la naturaleza absolutamente extraña de esta situación. Japón es posiblemente el aliado más firme y socio menor de Estados Unidos. Y su fuerza nacional supera a la de Inglaterra. Un aliado europeo desde hace mucho tiempo, e incluso supera al de sus vecinos Canadá y México. Japón es la figura principal entre los socios menores de Estados Unidos. Y el hecho de que haya sido tratado de esta manera es realmente asombroso. Además, esta vez, también ha extendido las llamas de la guerra al último continente de la Tierra que no ha sido afectado por su conflicto, Antártida. Desde el momento en que sus tropas desembarcaron en la capa de hielo de la Antártida. El talón de hierro de su guerra ha pisoteado todo el mundo. Es precisamente debido a estas circunstancias únicas que la naturaleza de este asunto se ha ido agravando continuamente hasta alcanzar un nivel cada vez más grave. En la carretera, el coche avanzaba a toda velocidad. Pero el portavoz estaba increíblemente ansioso. Incapaz de esperar a que el vehículo llegue a la Casa Blanca. Inició una videoconferencia con su equipo. La reunión conectó, todos estaban en el auto. Muchos todavía estaban en pijama, luciendo bastante despeinados. El portavoz comenzó: bien, ahora permítanme describir nuestras prioridades actuales. Primero, necesitamos encontrar rápidamente una manera de llevar a cabo relaciones públicas a nivel mundial. Emitir advertencias a todos los medios de comunicación y plataformas de redes sociales que informen sobre este asunto. Exigiendo que dejen inmediatamente de informar sobre este tema y eliminen todo el contenido relacionado en línea. Después de decir esto, el portavoz suspiró. Sé que esto es básicamente imposible de lograr. Pero aún debemos demostrar esta actitud y transmitirla con éxito a todos los medios de comunicación y plataformas de redes sociales. De esta manera, si los altos mandos preguntan, al menos habremos tomado medidas correctivas inmediatamente. Todos estuvieron de acuerdo. Aunque todos trabajaron en la prestigiosa Casa Blanca. Eran esencialmente solo empleados. Así que todos entendieron claramente que lo que debían hacer en esta situación era minimizar o evitar su propia responsabilidad tanto como fuera posible. La decisión de enviar tropas a la Antártida no fue tomada por su personal y equipo de relaciones públicas. Así que, en esencia, no necesitaban asumir ninguna responsabilidad por este acontecimiento. Sin embargo, eran responsables de las relaciones públicas y de las relaciones exteriores. Por lo tanto, debían ser responsables del desarrollo posterior de este asunto. Si no hicieran nada y permitieran que el impacto de este evento siguiera aumentando. Sin duda, eso sería un incumplimiento de su deber. Por lo tanto, deben dar la respuesta más completa de inmediato. Incluso si estas respuestas son realmente ineficaces.
Esto es similar al personal médico de la sala de emergencias que, ante un paciente con muerte cerebral, todavía hacen todo lo posible para realizar una ronda de trabajos de reanimación en beneficio de la familia. Aunque el resultado no se puede cambiar, aún queda por hacer lo que hay que hacer. El portavoz añadió entonces: tu trabajo debe estar documentado. Se debe documentar con qué plataformas contactaste, independientemente del método. Para correos electrónicos, imprima la información del correo electrónico. Para mensajes de texto, tome capturas de pantalla. Para llamadas telefónicas, grabe las llamadas. Todos estuvieron de acuerdo inmediatamente. El portavoz continuó: estaré en la oficina en 15 minutos. Tenemos previsto provisionalmente celebrar allí una conferencia de prensa dentro de una hora. Así que por favor notifique a todos sus reporteros que estarán en la sala de conferencias de prensa dentro de una hora. Usaremos los 45 minutos adicionales para discutir la mejor explicación posible para las acciones que se muestran en el video. No hay problema. Al ver su comportamiento claro y sereno, todos se sintieron tranquilos. El portavoz añadió entonces: notifique inmediatamente a los militares para que designen a una persona responsable para que se comunique con nosotros en 20 minutos. Antes de que comience la conferencia de prensa. Necesitamos saber el próximo movimiento de los militares. Si se retirarán inmediatamente o permanecerán en la Antártida. Además, diles que le echen toda la culpa al equipo SOWA. Ya sean los superiores de la estación de investigación, el Departamento de Defensa, o incluso el gabinete, no les den ninguna posibilidad de negarse. Capítulo 7184. Cuando el personal de la Casa Blanca llamó a los militares. Los militares ya se encontraban en un estado de absoluto caos. Ellos fueron los que enviaron tropas. Y el maltrato a los miembros del equipo de investigación también fue obra de las tropas que habían enviado. Así que ellos eran los que estaban bajo mayor presión en ese momento. Normalmente, los militares no toman en serio al cuerpo de prensa de la Casa Blanca. Pero en esta situación, incluso el ejército más poderoso del mundo solo puede acobardarse como una tortuga, dejando todo en manos del cuerpo de prensa de la Casa Blanca para la gestión de crisis. El equipo de la Casa Blanca es sin duda el más profesional en relaciones públicas. Y sus consejos son muy valiosos. Cambie la culpa tanto como sea posible, incluso si hay que forzarla. ¿Echarle la culpa a quién? Por supuesto, al equipo de investigación japonés. Entonces, inmediatamente se pusieron en contacto con el Ministerio Japonés de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología y el Ministerio Japonés de Defensa. En una videoconferencia, el representante militar estadounidense solicitó: celebraremos una conferencia de prensa en una hora. En ese momento explicaremos al mundo lo que pasó en la Antártida. Entonces necesito tu cooperación. El jefe del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología preguntó torpemente. Lo que ha quedado expuesto es el comportamiento de sus militares, perjudicando a nuestro equipo de investigación. ¿Cómo podemos cooperar en esto? El oficial militar estadounidense respondió fríamente: debes anunciar públicamente al mundo que todo tu equipo de investigación ha traicionado al país y está realizando ilegalmente exploraciones a gran escala en la Antártida. Luego le dijo al jefe del Ministerio de Defensa japonés: en cuanto a ti, también debes admitir públicamente ante el mundo que invitaste a nuestros militares para ayudarte a sofocar la rebelión. Nuestra acción militar no estuvo dirigida contra el continente antártico, pero solo contra tu equipo de investigación. Además, la razón por la que maltratamos a su equipo de investigación fue a petición suya, para realizar interrogatorios sorpresa a los miembros traidores de su equipo de investigación. El funcionario de defensa del otro lado dijo torpe y enojado: señor, es cierto que solicitamos su ayuda para reprimir la rebelión, pero nunca le solicitamos que maltrate a los miembros de nuestro equipo de investigación. ¿Cómo podemos explicarle esto a nuestro país después de que trates a los miembros de nuestro equipo de esta manera y nos hagas asumir la culpa? El oficial militar replicó bruscamente: maldita sea. Necesitas buscar una respuesta. Sin duda, los jefes del Departamento de Defensa de Japón y del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología estaban furiosos en ese momento. Sin embargo, para ellos la ira no resolvería nada, porque era ira dirigida a Estados Unidos. Por lo tanto, ante las exigencias irrazonables de estos funcionarios, ni siquiera tuvieron el coraje de refutarlos. Después de todo, este incidente no fue enteramente culpa suya. De hecho,
Habían desplegado tropas con el pretexto de ayudar a Japón. Y ahora que algo había salido mal, ciertamente no podían quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, la responsabilidad que debería asumir Japón se convirtió en un punto de discordia entre ambas partes. Japón consideró que eran como dos conductores que violaban las normas de tráfico y provocaban un accidente. Todos eran responsables y era imposible asignar plena responsabilidad a ninguna de las partes. Si los comandos estadounidenses maltrataran a los miembros de su propio equipo de investigación, lo habrían tolerado si no hubiera sido expuesto. Pero ahora que así fue, ¿cómo pudieron explicárselo a su pueblo? Capítulo 7185. Entonces, el funcionario del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón reunió su coraje y dijo: Señor, no puede echarnos toda la culpa, especialmente por el maltrato a los miembros del equipo de investigación. Si vamos a asumir la culpa, ¿cómo podemos explicar esto a los demás miembros del equipo de investigación y a los científicos? Aquí todos trabajan en diversas unidades dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. No son personal militar. Incluso si cometen errores en el trabajo, deben resolverse mediante procedimientos civiles y comerciales normales. Si se enteran, recurrimos a la fuerza. O incluso solicitar una intervención militar extranjera. ¿Cómo mantendremos nuestra reputación? El funcionario del Ministerio de Defensa añadió rápidamente: Sí, señor, podemos. Admitimos abiertamente que le solicitamos que enviara tropas. Pero Estados Unidos necesita darnos una explicación pública del maltrato a los miembros de nuestro equipo de investigación. Eso sería justo y razonable. El oficial militar estadounidense replicó bruscamente: Justo, ¿dónde está la justicia? Cuando todo tu país se moría de hambre y MacArthur tuvo que venir al Congreso de los Estados Unidos a pedirte comida. ¿Por qué no hablaste entonces de justicia? Cuando utilizaste tu ventaja geográfica para convertirte en una cabeza de puente de la Guerra Fría y recibiste innumerables suministros y ayuda de nuestra parte. ¿Por qué no hablaste entonces de justicia? Ahora que necesitamos que asumas la culpa, me hablas de justicia. Los dos japoneses guardaron silencio inmediatamente. Aunque no estaban juntos, y aunque solo estaban en una videollamada, no pudieron evitar mirarse en la pantalla, esperando que el otro pudiera encontrar una manera de refutar al oficial militar estadounidense. Sin embargo, ninguno de ellos pudo encontrar un avance adecuado. El oficial militar estadounidense, perdiendo gradualmente la paciencia, dijo fríamente: Pronto daremos una conferencia de prensa. Espero que ustedes dos no pierdan más tiempo aquí. Si este asunto tiene un impacto negativo significativo en Estados Unidos, tenga la seguridad de que, dado nuestro estilo, las consecuencias se repartirán 10 o 100 veces. Quizás debido a su insistencia de hoy, algunos de sus ciudadanos perderán sus empleos en el futuro. Y algunas empresas quebrarán. Tienes que pensar en estas cosas lo antes posible. Si no puedes decidir, informa el asunto a tus superiores y deja que ellos decidan. Te esperaré 20 minutos. Con esto, este oficial militar abandonó la videoconferencia. Los dos japoneses en esta situación, naturalmente, no se atrevieron a tomar una decisión precipitada. Entonces, después de discutirlo, decidieron informar inmediatamente el asunto al gabinete y dejar que éste tomara una decisión. Algunas cosas no solo se pueden transmitir de generación en generación, sino también de generación en generación. Mientras tengas el coraje de eludir la responsabilidad, puedes decirle a tu superior: de todos modos, estoy lidiando con este lío. Descubres cómo solucionarlo. El superior no puede hacer nada al respecto. A lo sumo, simplemente lo despedirán. Mirando hacia atrás ahora, ser despedido ya no es gran cosa. Siempre y cuando no soporten la carga de la responsabilidad nacional. ¿Qué pasaría si no cumplieran bien el trato? Y Estados Unidos tomará represalias contra Japón más tarde. No se convertirían en traidores. En ese momento, no se trataría solo de perder sus empleos. Incluso podrían recibir un disparo de un hombre armado algún día. Al recibir el informe, el gabinete no se atrevió a demorarse ni un momento e inmediatamente convocó una reunión de todos los miembros para discutir el asunto. Mientras el gabinete todavía estaba discutiendo qué hacer, Victoria, lejos de la Antártida, también recibió la noticia. Nunca soñó que la Antártida, donde había pasado tantos años, se convertiría en el foco de atención mundial. Inmediatamente se dio cuenta de que esto debía estar relacionado con Brognen. Después de que Brognen se fue a Ushuaia y, con la ayuda de Xi Yang-wu,
gobernador de la comandancia del ejército de izquierda, el gobernador fue a la Antártida. Victoria no se sorprendió mucho cuando recibió la noticia. Porque el plan era simplemente que los tres salieran y encontraran oportunidades. Nadie sabía si había oportunidades en la Antártida. Y Victoria sintió que este tipo de sorpresa era exactamente lo que quería. De lo contrario, si todos siguieran sus nociones preconcebidas, es posible que algunos rincones nunca se hayan notado. Capítulo 7186. Pero Victoria nunca soñó que el viaje de Brognen a la Antártida conduciría a un incidente tan grande. Ella aún no conocía la situación específica en la Antártida. Solo que el ejército estadounidense había desembarcado durante la noche con armas y equipo. Y había atacado al equipo de investigación japonés. Pero ella no sabía si estaba relacionado con Brognen. Y ella no podía contactarlo ahora. Sin embargo, independientemente de si este asunto estaba relacionado con Brognen o no, ahora estaba extremadamente nerviosa. Aunque la sede de la sociedad Kimbrekin estaba extremadamente bien escondida. Casi completamente bajo tierra en una isla sin nombre. Este método de ocultación solo podía evadir satélites y aviones comunes. Si algún militar extranjero con equipo de detección especializado escaneara inadvertidamente el área, descubrirían que la isla, apenas visible debajo, había sido excavada. Anteriormente, Victoria nunca se preocupó por la exposición porque la isla estaba a cientos de kilómetros tanto de la Antártida como de América del Sur. La propia América del Sur recibió poca atención, y la Antártida aún menos. Su isla no tenía atracciones turísticas cercanas y no pasaban por ella rutas marítimas comerciales. Aviones civiles, barcos e incluso buques de investigación nunca sobrevolaron ni estuvieron a su lado. Además, había hecho inspeccionar los alrededores hace 2 o 3 décadas. No había recursos petroleros ni minerales y la pesca no era abundante. Además, la propiedad de la isla había sido comprada por el gobierno sudamericano. Prohibir la intrusión no autorizada. Así que nunca se preocupó por los riesgos de seguridad. Pero ahora las cosas son diferentes. Durante la noche, el ejército estadounidense desplegó cientos de soldados. Se están enviando a la Antártida varios vehículos blindados e incluso lanzacohetes autopropulsados. Esta exhibición de armamento moderno inmediatamente inquietó a Victoria. Ella sabía muy bien que una vez que todo aquí estuviera expuesto al ejército de una superpotencia como Estados Unidos, solo habría un resultado, la conquista. Para destruir este lugar, Estados Unidos ni siquiera necesitaría enviar tropas. Solo necesitaban desplegar más bombarderos para arrasar la isla. En cuanto a las fortificaciones subterráneas, incluso si pudieran resistir la primera ola de bombardeos, la gente y las instalaciones que había dentro no sobrevivirían. Todo el aire de las instalaciones subterráneas se suministraba desde la superficie de la isla a través de grandes sistemas de ventilación. Una vez que la superficie fuera bombardeada, aquellos que estuvieran dentro con cultivo insuficiente seguramente morirían. Además, aunque este lugar estaba a solo unos cientos de kilómetros del continente antártico, unos pocos cientos de kilómetros prácticamente no eran una distancia para el ejército estadounidense. Si la situación en la Antártida continuaba empeorando y un día un avión estadounidense sobrevolaba el lugar y detectaba algo mal, todo terminaría. La Antártida estaba sujeta al Tratado Antártico. Aún así, aún podían invadir sin dudarlo. ¿Qué posibilidades tendrían de este lugar? Victoria estaba en estado de pánico, sintiendo una sensación de fatalidad inminente. Ella inmediatamente convocó al revendedor y le dio instrucciones ansiosamente. Revendedor, notifique a todos los eruditos de América y Japón, y sus familias, y diles que averigüen por qué Estados Unidos está enviando tropas a la Antártida. Tengo la sensación de que esto es muy sospechoso. El revendedor también sabía que el asunto era de gran importancia, afectando potencialmente la supervivencia misma de la sociedad antiquín. Entonces inmediatamente respondió solemnemente: Su Majestad, tenga la seguridad. Les informaré inmediatamente. Entonces, de repente recordó un detalle y dijo: Por cierto, Su Majestad. Según los informes rutinarios de la oficina del comandante del ejército de izquierda recientemente, el Elder Brognen fue a la Antártida en un barco de investigación japonés en el mar. ¿Podría el ataque estadounidense al equipo de investigación japonés estar relacionado con el Elder Wu? Capítulo 7187. Las palabras del revendedor hicieron que Victoria sintiera pena por sí misma al instante. Ella sabía que el mayor Brognen había ido a la Antártida, pero ella no conocía los detalles específicos. Ella no esperaba que hubiera una historia tan oculta aquí.
dado que Brooklyn era un buque de investigación japonés que abordó el barco utilizando medios extraordinarios. Victoria casi puede estar segura de que debe haber utilizado pistas psicológicas contra los miembros del equipo de investigación japonés. Además, en ese caso, la sugestión psicológica ciertamente no puede utilizarse solo para una persona. Debe ser necesario controlar a todos los miembros del equipo de expedición científica para garantizar su absoluta seguridad y la absoluta confidencialidad del paradero general. Pero ella no podía entender lo que había hecho en la Antártida para provocar al ejército estadounidense. En su opinión, su comportamiento no es solo una amenaza a su propia seguridad, pero también una amenaza para la seguridad de toda la guarida de los guerreros. Victoria dijo enojada en este momento. Brooklyn solo lleva un mes fuera y ha causado un desastre. Hay tantos lugares en este mundo a los que no va. Pero en lugar de eso va a esa helada Antártida. Hay algo en ese lugar que lo atraiga. Revendor rápidamente dio un paso adelante para persuadirlo. Señor, por favor cálmate. En esta situación no tiene sentido culpar al anciano. Este subordinado cree que la tarea más urgente es averiguar primero qué ocurrió en la Antártida que alarma al ejército estadounidense. Victoria dijo fríamente. Lo que dijiste es bastante simple. Aunque la Antártida no está lejos de nosotros, es básicamente imposible para nosotros cruzarla ahora. El poder del cinturón occidental del diablo no es algo a lo que la gente común pueda resistirse. De toda la guarida de los guerreros, solo puedo ser yo quien cruce este cuerpo de agua. El revendedor se dio cuenta de que había dicho algo mal. Entonces inmediatamente se arrodilló en el suelo y dijo respetuosamente. El gran señor, por favor calma tu ira. Era este subordinado el que había estado hablando demasiado. El gran señor e incluso su honor no deberían ir en persona a un lugar tan fantasma. A los ojos de este subordinado. Deberíamos esperar y ver por el momento cómo respondería el ejército estadounidense a este asunto. Este subordinado piensa que mientras el mayor no se exponga, no nos pondrá en demasiado peligro. Victoria dijo fríamente, en este caso, todavía debemos ser 10.000% cuidadosos. Mis dos mayores preocupaciones ahora son: Brooklyn no debe enfrentarse directamente al ejército estadounidense. De lo contrario, inevitablemente nos meteremos en grandes problemas. Y el ejército estadounidense no debe aumentar su despliegue de tropas en la Antártida. De lo contrario, aumentará el riesgo de nuestra exposición. Revendor preguntó, señor, con la fuerza del gran anciano, ahora es invierno en la Antártida. Debería regresar. Así es. Victoria asintió y dijo. Con su fuerza, debería poder cruzar el cinturón occidental del diablo en primavera. Revendor suspiró y dijo, esto también significa que no podremos hacer ningún contacto en los próximos 2 o 3 meses. Victoria asintió y dijo enojada. Es mejor no ampliar la situación en este asunto. De lo contrario, no lo perdonaré cuando regrese. Después de decir esto, agitó la mano y dijo. Ve e informa a esos eruditos. Cuéntame la noticia tan pronto como llegue. El revendor dijo respetuosamente. Los subordinados obedecen. Revendor salió de la sala de entrenamiento de Victoria e inmediatamente envió un mensaje a la oficina del gobernador militar del Quinto Ejército, pidiéndoles que consulten inmediatamente a todos los académicos con todas las pistas relacionadas con lo que sucedió en la Antártida. Pronto llegó un mensaje de un estudiante de lectura en la Casa Blanca, enviando la verdad sobre el despliegue militar estadounidense en la Antártida. Revendor regresó rápidamente para informar a Victoria, diciendo. Respondiendo al señor, el erudito de la Casa Blanca llegó a informar que el ejército estadounidense envió tropas a la Antártida porque Japón sospechaba que el equipo de expedición científica era colectivamente traidor y había lanzado una exploración ilegal a gran escala en la Antártida. No pudieron enviar temporalmente soldados a la Antártida para sofocar la rebelión. Entonces pidieron ayuda a Estados Unidos. Victoria frunció el ceño. No hay duda de que todo el equipo de expedición científica japonesa debería estar controlado por Brooklyn. ¿Por qué dejó que estas personas exploraran libremente en la Antártida? Le pedí que buscara recursos naturales y tesoros. Esas cosas eran objetos pequeños e insignificantes que eran absolutamente inútiles para los equipos de exploración geológica. Debe estar buscando algo grande. Incluso algo demasiado grande para ser llamado tal cosa. Capítulo 7188. Revendor dijo, el ejército estadounidense ha controlado a la mayoría de los miembros de la expedición científica allí y ha interceptado algunos de sus registros de exploración.
El equipo de exploración geológica utilizado por estas personas puede explorar a una profundidad de más de 1 kilómetro bajo la capa de hielo. Pero generalmente se cree que hay poco valor de exploración por debajo de esta profundidad porque aquí no hay rastros antiguos de existencia humana. Aunque poseían algunos minerales raros, casi no tenían valor minero. La Casa Blanca ahora no podía entender lo que buscaba este equipo de expedición científica. El subordinado considera que solo los mayores sabían de este tema. Victoria se golpeó los labios confundida. Para los países corporativos actuales o para personas religiosas como nosotros, lugares como la Antártida no son muy valiosos para la exploración. Pero Broughton es un hombre inteligente. Ya que ha gastado tanta energía concentrándose en la Antártida. Significa que debe haber algo en la Antártida que aún no podemos imaginar. En ese momento suspiró, si no hubiera alarmado al ejército estadounidense, podría haber ido a la Antártida para averiguarlo. En esta situación ahora, aunque tenga curiosidad, no puedo meterme bajo las narices del ejército estadounidense y hacer movimientos. Revendor lo pensó por un momento y dijo: Señor, esto es después de la retirada militar estadounidense de la Antártida. Hay mucha presión pública sobre el ejército estadounidense ahora. Este subordinado cree que no podrá resistir mucho tiempo antes de retirarse públicamente. E incluso podrían echarle toda la culpa a Japón. Victoria asintió y dijo solemnemente: que todos los académicos sigan de cerca todas las acciones de los Estados Unidos. Sospecho que ahora sienten mucha curiosidad por la Antártida. Quizás también investiguen y exploren en secreto la Antártida. En ese momento, Revendor recibió repentinamente un mensaje push en su teléfono. Rápidamente le dijo a Victoria: Señor, la Casa Blanca está a punto de celebrar una conferencia de prensa. Victoria dijo inmediatamente: Enciende la pantalla grande, quiero echar un vistazo. Revendor asintió respetuosamente e inmediatamente caminó hacia una pared en la sala de entrenamiento de Victoria. Extendió la mano y barrió ligeramente la pared. El muro de piedra se abrió instantáneamente desde el centro hacia los lados, revelando una pantalla LCD de al menos 20 metros cuadrados de tamaño. Este tipo de pantalla LCD es como el LED gigante que utilizan los cantantes en los conciertos. Se ensambla modularmente pieza por pieza. Aunque la vida cotidiana y el entrenamiento de Victoria son casi los mismos que los de hace 300 o 400 años. También es una persona inteligente que adopta la tecnología. Por lo tanto, Warriors Den tiene todo el equipamiento moderno que debería estar disponible. Y todos son de primera categoría. Una red satelital dedicada mantiene comunicación con los satélites en el espacio en todo momento a través de antenas camufladas como rocas en el suelo de la pequeña isla. Aunque este lugar está situado en el fin del mundo. El retraso de la cadena por ver la transmisión en vivo de la Casa Blanca en un lugar así no es mayor que el de Estados Unidos. En la Casa Blanca, señal de vídeo en directo en ese momento, innumerables periodistas ya habían llenado toda la sala de discursos. Todos esperaban ansiosamente que apareciera el orador. Habían preparado demasiadas preguntas y necesitaban hacerle preguntas al orador lo antes posible. En ese momento, en la trastienda de la sala de discursos de la Casa Blanca, la joven portavoz estaba sentada y respirando profundamente para ajustar su mentalidad. Mientras constantemente emitía varias notas para calentar su voz. Faltando solo 10 minutos para la rueda de prensa. Ella no pudo evitar sentirse un poco nerviosa en este momento. Porque sabía que lo que enfrentaría hoy sería una batalla feroz. Cómo minimizar las acciones de enviar tropas a la Antártida y abusar de los miembros de las expediciones científicas japonesas se ha convertido en el núcleo de sus consideraciones actuales. En ese momento, un miembro del equipo se acercó rápidamente y le dijo emocionado. Los militares respondieron que el Departamento de Defensa japonés y el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología se han comprometido. Darán una conferencia de prensa en 20 minutos para explicar la situación al mundo. Admitirán que enviamos tropas a la Antártida a petición suya. Pero el asunto de los miembros del equipo de expedición científica. También admitirán que pidieron los resultados de la investigación lo antes posible. Entonces nos ordenaron que realizáramos un interrogatorio riguroso. El portavoz inmediatamente exhaló un suspiro de alivio y sonrió. Genial. De esta manera, solo necesitamos expulsar a los pocos soldados que abusaron específicamente de los miembros del equipo de expedición científica japonesa. Digamos que todo esto fue su propio comportamiento. Que los militares se ocupen de ellos y pidan disculpas a las víctimas. Y el asunto habrá terminado. En ese momento, el portavoz de la Casa Blanca no solo se sentía relajado sino también muy contento.
Ella sabía muy bien que con sus esfuerzos se había minimizado el posible impacto negativo de este incidente, preparándose para la comunicación de crisis en tan poco tiempo. Y lograr un resultado tan favorable fue un estudio de caso clásico en la gestión de crisis de la Casa Blanca. Todo esto fue gracias a su compostura bajo presión, su rápida reacción y su sólida estrategia. Ella creía que después de este incidente, su presencia en la Casa Blanca alcanzaría un nuevo pico. Así pues, a falta de solo 10 segundos para el final de la rueda de prensa prevista, ella entró confiadamente a la sala de prensa con una sonrisa en su rostro. La habitación fue iluminada instantáneamente por una lluvia de destellos. Las persianas hacen clic incesantemente. Ante los innumerables destellos, el portavoz no mostró molestias ni tensión. Pero en lugar de eso sonrió mientras se acercaba al podio y comenzaba. Pido disculpas por hacerlos esperar a todos. Antes de comenzar la conferencia de prensa de hoy, me gustaría disculparme por la demora. Nuestra conferencia de prensa será 20 minutos más tarde de lo previsto. Un murmullo de sorpresa se extendió por la habitación. Todos esperaban que ella diera una explicación al mundo sobre el incidente en la Antártida. Habían asumido que la Casa Blanca publicaría rápidamente esta importante noticia después de celebrar una conferencia de prensa tan pronto. Sin embargo, la conferencia de prensa se pospuso repentinamente. El portavoz anunció entonces, el motivo del aplazamiento es que en 10 minutos, Japón celebrará una conferencia de prensa de emergencia en su país antes que en el nuestro. Entonces, si quiere saber sobre la situación en la Antártida, por favor espere hasta que terminen su conferencia de prensa. Nuestra pantalla grande lo transmitirá en vivo. Así que no te preocupes. En 10 minutos estaré viendo la conferencia de prensa contigo. La habitación estalló en incredulidad. No habían recibido ninguna notificación de la parte japonesa sobre la próxima conferencia de prensa. Esto se debió principalmente a que la parte japonesa sabía que asumir la culpa por algo así era indecoroso. Así que se apresuraron a dar una conferencia de prensa lo más rápido posible. Lo ideal sería que no hubiera periodistas. Querían simplemente explicar la situación a las cámaras y luego terminar la sesión rápidamente. Evitar una sesión de preguntas y respuestas potencialmente vergonzosa en la que alguien pueda preguntar algo vergonzoso. Porque la otra parte involucrada en este asunto es el equipo de expedición científica japonesa. Todo el mundo está ansioso por saber cómo responderá el gobierno japonés. Así pues, todo el mundo esperaba pacientemente la conferencia de prensa japonesa. Pasaron 10 minutos rápidamente. La pantalla grande cambió a imágenes de la conferencia de prensa japonesa. Curiosamente, Japón no había invitado a ningún medio de comunicación. Solo una persona estuvo presente en toda la sala, su portavoz. Parecía un poco fuera de lugar. Se ajustó las gafas, respiró profundamente y luego subió al escenario. Una vez en el escenario, pronunció sus primeras palabras. En primer lugar, permítanme, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, expresar mis disculpas a los pueblos del mundo. Lamentamos mucho que nuestras acciones hayan causado problemas y confusión a personas de todo el mundo. Después de hablar, bajó del escenario y se inclinó profundamente hacia las cámaras. Hay que decir que su dedicación a la disculpa es verdaderamente extraordinaria. Su cabeza estaba casi al nivel de sus rodillas. Después de varios segundos, se levantó. Se ajustó nuevamente las gafas, regresó al escenario y comenzó solemnemente. Primero quiero informarles algo a todos. Nuestro equipo de investigación estacionado en la Antártida ha sido sospechoso recientemente de traicionar colectivamente al país. No hubo audiencia en la conferencia de prensa japonesa. Por tanto, sus comentarios no provocaron ninguna respuesta inmediata. Capítulo 7190. Sin embargo, en la conferencia de prensa de la Casa Blanca, todos los periodistas presentes no pudieron evitar quedarse boquiabiertos de sorpresa. El portavoz continuó, respecto a la presunta traición. Primero necesito explicar algo. Porque la gente en el extranjero puede no saberlo. Pero los que están en casa deben recordar que recientemente nuestro rompehielos encontró un mal funcionamiento mientras transportaba a un nuevo grupo de miembros del equipo de investigación a la Antártida, provocando que el rompehielos no pueda regresar, dejando a los equipos de investigación antiguos y nuevos varados en la Antártida. Notificamos esto a nuestro país en ese momento. Afortunadamente, nuestro equipo de investigación antártica tiene suministros suficientes para apoyarlos durante el invierno. Desde entonces, hemos estado siguiendo de cerca su situación.
Mantener contacto diario para preguntar si han encontrado algún problema o dificultad allí. Y sus respuestas siempre han sido que todo está bien. En este punto, continuó el portavoz, durante este periodo, nuestro sistema backend demostró que casi todos los grandes vehículos y equipos polares no habían sido activados. Estos dispositivos se almacenaban según lo previsto, a la espera del final del invierno. Sin embargo, lo que no esperábamos era que hace 2 días. De repente, recibimos una señal de nivel de combustible de nuestro rompehielos, indicando que de repente había consumido una gran cantidad de combustible. La señal volvió rápidamente a la normalidad. Pero nuestros expertos determinaron que no era una falsa alarma. Sin embargo, curiosamente, el sistema backend mostró que ninguno de nuestros vehículos o equipos había sido utilizado. Por lo tanto, solicitamos ayuda al ejército estadounidense para investigar. La investigación reveló que todos nuestros vehículos pesados estaban realizando exploraciones en la Antártida. E incluso nuestros helicópteros inspeccionaban continuamente el continente. Estas acciones no fueron autorizadas por nosotros. Basado en estos individuos, uso no autorizado e ilegal de maquinaria, equipo y combustible de propiedad estatal. Tenemos motivos para inferir que han cometido traición real. Sin embargo, debido a que carecemos de la capacidad técnica para desplegar tropas en la Antártida en invierno, solicitamos asistencia militar estadounidense. Después de decir esto, el portavoz volvió a bajar del podio, demostrando una vez más su dedicación e inclinándose profundamente ante la cámara. Luego regresó al podio y continuó. A petición nuestra, el ejército estadounidense desplegó tropas y arrestó a miembros de nuestro equipo de investigación sospechosos de traición. Les autorizamos a interrogar a estos miembros del equipo. Inesperadamente, uno de los líderes de nuestro equipo admitió haber cometido traición. Pero se negó a revelar sus verdaderos motivos para explorar traidoramente la Antártida. Por responsabilidad hacia la Antártida y el mundo, imploramos al personal militar estadounidense en el lugar que utilizara la tortura para extraer confesiones de estos miembros del equipo, las imágenes que vieron en el video. Aquí, en nombre de todos los miembros del equipo de investigación del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología y sus familias, pido disculpas al pueblo de Japón y del mundo. Aunque nuestras intenciones eran buenas, nuestras acciones fueron realmente muy inapropiadas. Causar daño a las personas involucradas y angustia al público en general. Evitaremos resueltamente que incidentes como este vuelvan a ocurrir. Luego bajó del podio por tercera vez, demostrando una vez más su dedicación y artesanía. En este punto, el arte estaba completo. La conferencia de prensa en la Casa Blanca estalló en vítores y jadeos. Los vítores vinieron casi en su totalidad de los medios estadounidenses. El impacto de este evento fue tan significativo. Y lo negativo es que los medios estadounidenses, naturalmente, se sintieron profundamente avergonzados. Pero la conferencia de prensa japonesa simplemente había trasladado la culpa a la gran mayoría del asunto. Lo que significa que la inmensa presión pública e internacional sobre Estados Unidos había disminuido instantáneamente en un 90%. Los jadeos vinieron de medios de comunicación extranjeros que habían estado esperando a ver qué pasaría. Todo el mundo estaba ansioso por ver cómo respondería el portavoz estadounidense al aluvión de preguntas. Recurrir a la sofistería y distorsionar la verdad. Sin embargo, no esperaban que emplearan una táctica tan inteligente y deshonesta. La expresión del portavoz ahora contenía una sonrisa victoriosa. En medio del asombro de la multitud, subió al podio, con una sonrisa profesional en su rostro, y comenzó. Creo que todo el mundo ha visto claramente la conferencia de prensa japonesa y conoce los detalles. Ahora procederemos a nuestra propia conferencia de prensa. Dado que el portavoz japonés ya ha explicado las cosas claramente, nos saltaremos la conferencia de prensa y pasaremos directamente a la sesión de preguntas y respuestas. Capítulo 7191. Los periodistas presentes en el público levantaron la mano. El portavoz escaneó la habitación. Seleccionó deliberadamente a un periodista ruso y dijo: por favor, el reportero de RIA Novosti, haga su pregunta. El periodista ruso realmente nunca esperó que esto le sucediera. Generalmente, al realizar conferencias de prensa en vivo, la sesión de preguntas y respuestas evita atacar a los medios de comunicación de países con los que tienen una relación hostil, para evitar que estos periodistas los ataquen públicamente. Incluso cuando tienen que llamar a 1 o 2 periodistas para hacer preguntas. Generalmente se hace mucho más tarde en la sesión. Con muy poco tiempo asignado, el resultado fue una baja audiencia.
Pero esta noche, con un acontecimiento tan importante. De hecho, le dieron el primer espacio de preguntas y respuestas a un periodista ruso, es simplemente escandaloso. En medio de la sorpresa y el deleite, la periodista rusa rápidamente se recompuso y, con el micrófono en la mano, preguntó: Señora portavoz, si no recuerdo mal, el Tratado Antártico estipula que ningún país puede enviar tropas a la Antártida por ningún motivo. Aunque el portavoz japonés acaba de explicar la situación específica. No creo que esta sea una excusa razonable para que Estados Unidos envíe tropas a la Antártida. No podrían dos países confabularse y organizar semejante farsa para enviar tropas abiertamente a la Antártida. Además, este asunto podría haberse informado primero a las Naciones Unidas. Y entonces la ONU podría haber decidido si un país en particular o la ONU deberían enviar una fuerza conjunta para resolverlo. Pero Estados Unidos y Japón pasaron por alto a la ONU y decidieron unilateralmente enviar tropas en secreto. ¿No es ese un acto bastante atroz? La periodista rusa consideró que su pregunta era irrefutable. Y la otra parte no tuvo ninguna refutación directa. Porque lo que pasó entre ellos era asunto suyo. El despliegue de tropas estadounidenses en la Antártida fue un error. El portavoz, imperturbable, comenzó. Deberías haber escuchado la explicación japonesa de la situación. Descubrieron que faltaba una gran cantidad de combustible en el rompehielos. Tenemos motivos para sospechar que este combustible se utilizó en algunos equipos de exploración. Y también tenemos motivos para sospechar que el traidor equipo de investigación japonés utilizó el combustible para la destrucción del medio ambiente. Además, nadie sabe qué tipo de exploración estaban realizando. ¿Y si fuera un acto de terrorismo? Si la intervención no es oportuna y se producen consecuencias extremadamente graves. ¿Quién será responsable de la Antártida y de los pueblos del mundo? El periodista ruso, sin esperar tal engrandecimiento personal, respondió inmediatamente con insatisfacción. Tu explicación es inverosímil. No creo que un grupo de miembros de un equipo de investigación haga nada que dañe a la Antártida o a la humanidad. El portavoz se burló. Eso se debe simplemente a que usted carece de la experiencia y las lecciones aprendidas de las operaciones antiterroristas de primera línea. Piensa en el 11 de septiembre. Antes de que ocurriera, ¿quién habría imaginado que unos pocos pasajeros conspirarían para cometer un ataque terrorista tan horrible? Si antes hubiéramos reforzado los controles de seguridad para todos los pasajeros, nos habrías demandado por violaciones de derechos humanos. El periodista ruso quedó perplejo y solo pudo responder torpemente. Estás confundiendo el tema. El portavoz meneó la cabeza. Estados Unidos ha estado profundamente involucrado en la lucha contra el terrorismo durante muchos años. Para tomar prestadas las palabras de nuestro presidente, nadie entiende la lucha contra el terrorismo mejor que nosotros. Y nadie entiende a los terroristas mejor que nosotros. Por lo tanto, no podemos esperar hasta que suceda algo que refleje lo que hemos pasado por alto. Debemos eliminar todos los riesgos tanto como sea posible de la fuente. Hay un viejo dicho chino, es mejor prevenir que curar. Creo que este dicho lo revela. Estoy completamente de acuerdo con la filosofía. En una situación tan apresurada. Simplemente no tuvimos tiempo suficiente para consultar a las Naciones Unidas y luego someterlo a votación. En circunstancias normales, todo el proceso duraría al menos 48 horas. Y nadie puede garantizar que las Naciones Unidas lo aprobarán después de 48 horas. ¿Qué pasa si su país ejerce su poder de veto durante el proceso de votación? ¿No se retrasaría aún más la situación? El periodista ruso se puso de pie descontento y dijo: Creo que tu especulación nos resulta ofensiva. Capítulo 7192. El portavoz meneó la cabeza y dijo: No estoy apuntando a ninguna persona o país. Solo digo que una vez que este asunto no se decida y se actúe de inmediato, existen innumerables posibilidades de que se retrase o incluso se cancele. ¿Qué pasa si esos traidores hacen algo imperdonable en la Antártida? Causando daños irreversibles. El daño no es solo a la Antártida, pero a toda la humanidad. En ese momento suspiró y dijo en serio: Por supuesto, como usted acaba de decir, violamos el Tratado Antártico. Ese es un hecho indiscutible. Y no pretendemos poner excusas. Pero como acaba de decir el otro portavoz, y como expliqué, nuestro objetivo no era enviar maliciosamente tropas a la Antártida ni violar maliciosamente el Tratado Antártico. Actuamos desde una actitud responsable hacia nuestros aliados, Antártida y toda la humanidad. Por lo tanto, presentaremos una declaración a las Naciones Unidas sobre este asunto.
Y estamos dispuestos a aceptar cualquier castigo por parte de la ONU. Por supuesto. Nuestros soldados efectivamente tuvieron algún comportamiento inapropiado en el frente. Por ejemplo, a petición de la parte japonesa. Causaron algún daño físico a los miembros del equipo de investigación. También ordenaremos a los militares que aborden este asunto seriamente y pidan disculpas a las víctimas y sus familias. Gracias, reportero de RIA Novosti, y gracias a todos. Siguiente pregunta. Los periodistas presentes quedaron atónitos. Nadie esperaba que el portavoz de la Casa Blanca resolviera casi todas las cuestiones solo en esta primera ronda. Dicho todo esto, incluso si los periodistas estuvieran dispuestos a atacarlos con armas y cañones, sería difícil lograr el efecto deseado. De hecho, se podría decir que Estados Unidos se había vuelto inmune a tales ataques. Otros ataques solo causarían daños superficiales. Y persistir en estas circunstancias parecería desvergonzado. Todo el mundo sabía que la Casa Blanca había ganado una batalla de relaciones públicas muy difícil. Principalmente gracias a que Japón desvió la atención del conflicto. Luego, sabiendo que la situación había cambiado, los periodistas dejaron de centrarse en los problemas anteriores del despliegue de tropas y el maltrato a los investigadores japoneses. En cambio, se centraron en lo que los investigadores japoneses realmente habían hecho en la Antártida. El daño y el impacto que habían causado. ¿Y cuándo se retiraría el ejército estadounidense de la Antártida? Estas preguntas no fueron gran cosa para la Casa Blanca. Así que el portavoz respondió a las preguntas de todos con sinceridad. Respecto a la pregunta de qué estaba haciendo el equipo de investigación japonés en la Antártida, el portavoz afirmó: en realidad, eso tampoco lo hemos descubierto. Sus acciones son bastante inusuales. Están explorando la capa de hielo de la Antártida. Pero todo el mundo sabe lo que hay debajo, solo las rocas originales del continente antártico. Es poco probable que encontremos algo nuevo. Continuaremos nuestra investigación en profundidad con la parte japonesa. Y celebraremos inmediatamente una conferencia de prensa para anunciar cualquier nuevo descubrimiento al mundo. En cuanto a los daños a la Antártida, el portavoz de la Casa Blanca dijo: aún no tenemos datos muy específicos sobre los daños. Pero sí sabemos que llevan más de un mes realizando exploraciones secretas a gran escala en la Antártida. El área de exploración es muy grande. Entonces, si tuviéramos que evaluar el daño, necesitaríamos reconstruir gradualmente todo su proceso de exploración e identificar cualquier problema en el camino. Como antes, anunciaremos cualquier resultado inmediatamente. El portavoz de la Casa Blanca añadió: respecto a la retirada de tropas, puedo darte una respuesta muy clara: ya estamos organizando personal y equipamiento. Y completaremos los preparativos necesarios y abandonaremos el continente antártico en 24 horas. No dejaremos ni un solo soldado ni un solo misil en la Antártida. Así que por favor ten la seguridad. No olvides suscribirte y dejar tu like para traer más videos, te leo en los comentarios.